y necesitan saber que no están locas, que lo que sienten es real y que sí, hay salida. Antes de comenzar, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Yo te hablo desde Guadalajara, pero sé que mi voz está llegando a rincones de todo el mundo hispanohablante. Escríbeme en los comentarios, quiero saber dónde estás, porque esta historia es para ti, sin importar desde dónde la escuches. Y si sientes que este relato puede ayudarte o ayudar a alguien, por favor suscríbete, porque aquí no solo contamos historias, plantamos semillas de libertad. Respira hondo, esto va a ser revelador. Conocí a Marcos cuando tenía 30 años. Yo trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña. Él era ingeniero civil, con una empresa propia que estaba creciendo. Nos presentó una amiga en común en una cena. Lo recuerdo todo de esa noche. Su traje gris impecable, su forma de escuchar, realmente escuchar cuando hablabas, sus preguntas inteligentes sobre mi trabajo, la forma en que me hizo sentir que era la persona más interesante en la habitación. «Eres brillante», me dijo al final de la noche, «no solo talentosa, brillante». Nadie me había llamado brillante antes. Nuestra relación fue un torbellino romántico, cenas en restaurantes donde yo nunca podría haber pagado, fines de semana en la playa, atención constante. Me enviaba mensajes todo el día preguntando cómo estaba, qué estaba haciendo, si había comido. Pensé que era amor, y tal vez al principio lo fue, o tal vez siempre fue algo más oscuro. Nos casamos 8 meses después. Fue una boda hermosa en una hacienda en las afueras de Guadalajara. Mi familia, mi madre, mis 2 hermanas, mi hermano, estaban felices por mí. «Encontraste a alguien bueno», decía mi mamá, «alguien que te va a cuidar». Y Marcos cuidaba de mí, demasiado. Los primeros cambios fueron sutiles. «¿Ese vestido no es un poco revelador?», preguntaba cuando me vestía para salir con amigas. No era una orden, era una pregunta, una preocupación. «Tienes razón», decía yo, cambiándome. «¿Esa amiga tuya, Lucero, no crees que es mala influencia?». Otra pregunta, otra preocupación. «Tal vez tengas razón», admitía, distanciándome lentamente. Dejé mi trabajo 2 años después de casarnos. Fue idea mía, o eso creí. Marco sugirió que con su empresa yendo tan bien, yo no necesitaba el estrés. Podría trabajar desde casa, hacer proyectos freelance, tener más libertad. «Libertad», decía él, «para que puedas hacer lo que realmente te apasiona». Excepto que nunca hice lo que me apasionaba, porque siempre había algo, una comida que preparar, una casa que mantener, eventos de su trabajo a los que asistir. Los proyectos freelance se volvieron cada vez menos frecuentes. «No quiero que te estreses», decía Marcos cuando yo mencionaba buscar más trabajo. «Yo gano suficiente para los dos». Y así, lentamente, mi mundo profesional desapareció. Mis colegas dejaron de llamar, mis habilidades se oxidaron, mi confianza se evaporó. Pero Marcos estaba siempre ahí, asegurándome que estaba bien, que yo era perfecta tal como estaba, que no necesitaba trabajo para tener valor, excepto que, sin trabajo, sin colegas, sin vida profesional, yo necesitaba algo más para sentir que tenía valor. Y ese algo se convirtió en ser la esposa perfecta. Cocinaba comidas elaboradas, mantenía la casa impecable, asistía a cada evento de su empresa con la sonrisa correcta y el vestido apropiado. Me convertí en la extensión perfecta de Marcos, y cuando me miraba al espejo, cada vez reconocía menos a la mujer que me devolvía la mirada. El verdadero control comenzó de formas que no podía nombrar. Empecé a notar que olvidaba cosas, conversaciones que supuestamente habíamos tenido pero que yo no recordaba, decisiones que aparentemente habíamos tomado juntos pero que no tenían eco en mi memoria. «¿No te acuerdas?», decía Marcos con preocupación genuina en su voz. «Hablamos de esto la semana pasada. Estuvimos de acuerdo en que era mejor así». Y yo buscaba en mi memoria, desesperada por encontrar ese recuerdo. No estaba. Entonces llegaba a la conclusión obvia: había algo mal conmigo. «Tal vez necesitas ver a un doctor», sugería Marcos suavemente. «La pérdida de memoria puede ser seria». Fui a 3 doctores diferentes. Todos dijeron lo mismo. Físicamente estaba bien. Tal vez era estrés. Tal vez era la edad.
Tal vez necesitaba dormir más, comer mejor, hacer ejercicio, pero los olvidos continuaban y se volvían más frecuentes. Un día, mi hermana Paula me llamó furiosa. «No puedo creer que no vinieras a mi cumpleaños», dijo. «Ni siquiera llamaste». «Paula, tu cumpleaños es el próximo mes», respondí confundida. «Fue ayer, Gaby. ¿Estás bien?» Revisé mi calendario. El cumpleaños de Paula estaba marcado para dentro de 3 semanas, pero cuando llamé a mi madre, ella confirmó, había sido ayer. «Tu calendario debe estar equivocado», dijo Marcos esa noche. «Probablemente lo anotaste mal». Pero yo recordaba haberlo anotado, recordaba verificarlo, recordaba... ¿o no? Las llaves de mi auto desaparecían y aparecían en lugares donde juraba no haberlas dejado. Documentos importantes que necesitaba no estaban donde los había guardado. Citas médicas que estaba segura de haber agendado no existían en el sistema. «Estás bajo mucho estrés», decía Marcos masajeando mis hombros. «Tal vez deberías descansar más». Empecé a escribir todo. En una libreta pequeña que guardaba en mi bolso, anotaba cada conversación importante, cada decisión, cada evento. Pensé que me ayudaría a recordar, pero la libreta desapareció. Busqué por toda la casa. No estaba. «¿Una libreta?», preguntó Marcos. «No he visto ninguna libreta. ¿Estás segura de que la tenías?» Ya no estaba segura de nada. Mis hermanas empezaron a distanciarse. «Siempre cancelas en último momento», se quejaba mi hermana menor, Adriana. «O simplemente no apareces». «Pero yo no cancelo», insistía, excepto que según ellas sí lo hacía. Mensajes de texto que yo supuestamente enviaba diciendo que no podía ir. Llamadas que aparentemente hacía posponiendo planes. Le mostré mi teléfono a Adriana. «Mira, no hay ningún mensaje». «¿Por qué los borraste?», dijo ella, cansada. «Como siempre». Pero yo no los había borrado. No recordaba haberlos enviado. No recordaba hacer esas llamadas. Marco sugirió que tal vez era sonambulismo tecnológico. «He leído sobre eso», dijo. «Gente que usa sus teléfonos dormida, envían mensajes, hacen llamadas y no recuerdan nada al día siguiente». Sonaba ridículo, pero era más fácil creer eso que creer que me estaba volviendo loca. Mi familia empezó a tratarme diferente, con paciencia forzada, con la delicadeza que usas con alguien que está enfermo. Ya no me pedían opiniones importantes, ya no confiaban en que recordaría las cosas, y yo me volví más dependiente de Marcos, porque él era el único constante, el único que nunca me hacía sentir que estaba perdiendo la razón, el único que siempre tenía paciencia conmigo. «Yo siempre te voy a cuidar», decía, besándome en la frente, sin importar qué. Y yo me aferraba a esas palabras como un salvavidas, porque sin ellas, sin él, me sentía completamente perdida. Todo cambió un martes ordinario. Marcos tenía una reunión importante fuera de la ciudad y se quedaría 2 noches. Yo estaba en casa, tratando de limpiar el estudio que él raramente me dejaba entrar porque estaba lleno de documentos de trabajo confidenciales. Estaba pasando la aspiradora cuando mi pie se enganchó en un cable. Me tropecé, extendí las manos para no caer y golpeé la repisa. El celular de Marcos, el que había dejado cargando porque llevó otro para el viaje, cayó al suelo. La pantalla se hizo pedazos. Mi corazón se detuvo. Marcos era meticuloso con sus cosas. Ese teléfono era su orgullo y yo acababa de destruirlo. Con manos temblorosas lo recogí. A pesar de la pantalla rota, todavía funcionaba. Se iluminó mostrando la pantalla de inicio. Y entonces vi algo extraño. Había una aplicación que no reconocía. Un icono simple, casi invisible entre las otras apps. Parecía un administrador de archivos genérico, pero algo en la forma en que estaba escondida, en una carpeta dentro de otra carpeta, me hizo pausar. No debería haberla abierto, lo sé, era su privacidad, pero algo, instinto, intuición, desesperación, me hizo tocarla. Requería contraseña. Intenté nuestro aniversario, no funcionó. Intenté su cumpleaños, tampoco. Entonces, sin saber por qué, intenté mi cumpleaños. Se abrió. Lo que vi me dejó sin aliento. Carpetas, docenas de carpetas meticulosamente organizadas. Y cuando empecé a abrirlas, mi mundo se desmoronó. Había fotos, cientos de fotos, de mí,
en la casa, dormida, en la ducha, cambiándome, fotos que yo nunca supe que existían. Había grabaciones de audio, nuestras conversaciones, pero no solo conversaciones casuales, conversaciones donde yo decía cosas que no recordaba haber dicho, donde yo estaba de acuerdo con cosas que nunca acordé. Había documentos, contraseñas de todas mis cuentas. Acceso a mi correo electrónico, mis redes sociales, mi banca en línea, todo. Y había algo más, algo que hizo que todo encajara con claridad aterradora. Registros, registros detallados de cada manipulación, fechas, horas, métodos. 15 de marzo, cambié la fecha del cumpleaños de Paula en su calendario mientras dormía. 22 de abril, envié mensaje a Adriana desde su teléfono cancelando la comida. Borré el mensaje después. 3 de mayo, moví sus llaves al congelador. Tardó 3 horas en encontrarlas. Éxito en aumentar la duda sobre su memoria. Había páginas y páginas, años de entradas, una lista meticulosa de cada vez que él había manipulado mi realidad. Y al final de cada entrada había notas, observaciones sobre mi reacción, análisis sobre qué técnicas funcionaban mejor, planes para futuras manipulaciones. No era mi imaginación, no era mi memoria fallando, no estaba loca. Estaba siendo sometida a lo que ahora sé que se llama gaslighting, una forma de abuso psicológico donde la realidad de la víctima es sistemáticamente negada y alterada hasta que duda de su propia cordura. Y Marcos no solo lo estaba haciendo, lo estaba documentando, como un experimento, como un proyecto. Me senté en el piso de su estudio con el teléfono roto en mis manos, leyendo año tras año de manipulación calculada. Y algo dentro de mí que había estado dormido durante tanto tiempo, finalmente despertó. No era furia, todavía no. Era claridad, fría, dura, cristalina claridad. Tomé fotos de todo, cada carpeta, cada documento, cada entrada de su registro. Mi propio teléfono se llenó rápidamente, así que empecé a enviarlas a mi correo electrónico, a un correo que él no sabía que tenía, que había creado en secreto meses atrás, cuando algún instinto de supervivencia me dijo que necesitaba tener algo que fuera solo mío. Tardé 4 horas. Cuando terminé, mis manos temblaban pero mi mente estaba clara. Coloqué su teléfono exactamente donde había estado, con la pantalla rota visible, una esposa torpe que había roto accidentalmente el teléfono de su esposo. Eso es lo que él esperaría ver cuando regresara. Pero yo ya no era esa esposa torpe, ya no era la mujer que dudaba de su propia memoria, ya no era la víctima de su experimento retorcido. Era algo nuevo, algo que él no había anticipado. Era alguien que sabía la verdad. ¿Tú ya te inscribiste en el canal? Porque lo que viene ahora es la parte más difícil de mi historia, la parte donde tuve que convertirme en actriz para sobrevivir. Marcos regresó el jueves por la noche. Yo estaba en la cocina preparando su cena favorita, cuando escuché la puerta abrirse. «Mi amor», llamé con esa voz alegre que había perfeccionado durante años. «¡Qué bueno que llegaste!». Salió a recibirme y lo abracé, actuando como si nada en mi mundo hubiera cambiado, como si no hubiera pasado los últimos 2 días descubriendo que mi matrimonio era una mentira, que mi esposo era un sociópata, que mi cordura había sido robada sistemáticamente. «Huele delicioso», dijo, besándome en la mejilla. «Hice tu favorito, lomo en salsa de champiñones». Mi voz no temblaba, mis manos estaban firmes. Por fuera era la Gabriela de siempre, por dentro era hielo. Durante la cena hablamos de su viaje, de la reunión, de los clientes. Actuaba interesada, hacía las preguntas correctas, reía en los momentos apropiados. Y esperé. Sabía que eventualmente iría por su teléfono, el que había dejado cargando en el estudio, el que yo había roto. Llegó el momento después de la cena. «Voy a revisar unos correos en el estudio», dijo. «Claro, amor». Seguí lavando los platos. 5 minutos después escuché su voz. «Gaby, ¿qué le pasó a mi teléfono?». Salí de la cocina secándome las manos, con la expresión de culpa perfectamente ensayada. «Ay, mi amor, lo siento tanto.
Estaba limpiando el estudio y me tropecé, el teléfono cayó. Traté de arreglarlo, pero la pantalla está muy dañada. Lo observé, buscando signos de furia, de sospecha, pero solo vi lo que siempre había visto: preocupación, paciencia, comprensión. «Está bien», dijo suavemente. «Fue un accidente. No te preocupes, lo llevaré a reparar mañana». «¿Seguro que no estás molesto?» «Por supuesto que no. Son cosas que pasan». Me abrazó. «Tú eres más importante que cualquier teléfono». Palabras hermosas de un hombre horrible. Esa noche, acostada junto a él en la oscuridad, escuchando su respiración regular, planifiqué, porque ahora sabía algo que él no sabía que yo sabía, y esa era mi única ventaja. No podía simplemente irme, no podía confrontarlo abiertamente, no todavía. Necesitaba más, necesitaba protección legal, necesitaba apoyo, necesitaba un plan de escape que él no pudiera predecir o manipular. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Actuar normal mientras por dentro estaba desmoronándome, sonreír mientras planeaba mi escape, ser cariñosa con el hombre que había pasado años destruyendo mi psique. Pero tenía que hacerlo, porque si él sospechaba que yo sabía, no tenía idea de qué sería capaz de hacer. Empecé a reconstruir conexiones. Llamé a Paula con pretexto de disculparme por perder su cumpleaños. «Sé que he sido una mala hermana últimamente», dije. «¿Podemos vernos para un café?» Su sorpresa fue palpable. «¿En serio, Gaby? Me encantaría». Nos vimos 2 días después, en un café lejos de casa, donde sabía que Marcos no me encontraría. «Paula», dije cuando estuvimos sentadas, «necesito contarte algo, pero necesito que me creas. Necesito que no pienses que estoy loca». Y le conté, no todo, todavía no, pero lo suficiente. Le mostré algunas de las fotos que había tomado de su teléfono, los registros de manipulación. Vi cómo su rostro pasó del escepticismo a la comprensión y luego a la furia. «Ese hijo de perra», susurró. «Gaby, tienes que salir de ahí, ahora». «Lo sé, pero tengo que hacerlo bien. Si él sospecha algo antes de que esté lista». Paula entendió. «¿Qué necesitas?» «Un abogado, uno bueno, uno que entienda este tipo de abuso». «Conozco a alguien». «Mi amiga Fernanda es abogada especializada en violencia doméstica. No te va a cobrar hasta que puedas pagar». 2 días después, me reuní con Fernanda en su oficina. Una mujer de unos 45 años con ojos inteligentes y una presencia que me hizo sentir segura por primera vez en años. Le mostré todo, cada foto, cada registro, cada evidencia de los años de manipulación sistemática. Fernanda revisó todo en silencio. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí. «Esto es uno de los casos más extremos de abuso psicológico que he visto», dijo, «y tengo la evidencia para probarlo. Gabriela, vamos a sacarte de ahí, y vamos a asegurarnos de que él pague por lo que te hizo». El plan tenía que ser perfecto. Fernanda me lo explicó con claridad. Si Marcos sospechaba algo antes de que yo estuviera legalmente protegida, podría destruir evidencia, manipular cuentas o incluso volverse peligroso. Hombres que ejercen este nivel de control no suelen reaccionar bien cuando lo pierden, me advirtió. Así que construimos una estrategia en 3 fases. Fase 1. Documentar todo lo que faltaba. Fernanda contrató a un investigador privado para rastrear las finanzas de Marcos, sus propiedades, cualquier activo que pudiera estar ocultando. También necesitábamos documentar mi estado mental, una evaluación psicológica que probara que yo estaba cuerda, que no tenía problemas de memoria, que todo había sido manipulación. El doctor Sergio Maldonado, un psiquiatra forense, me hizo una evaluación exhaustiva durante 3 sesiones. Pruebas cognitivas, entrevistas profundas, análisis de los patrones de manipulación. Su diagnóstico fue claro. «Usted no tiene ningún trastorno de memoria o psicológico», me dijo. «Lo que tiene es el trauma de alguien que ha sido sometida a años de abuso psicológico sistemático. Lo que su esposo le hizo tiene un nombre: violencia psicológica, y es un delito». Sus palabras me dieron algo que había perdido: validación.
No estaba loca, nunca lo estuve. Fase 2. Asegurar mis recursos. Con la ayuda de Fernanda, abrí una cuenta bancaria que Marcos no conocía. Mi hermana Paula me prestó dinero inicial. Empecé a mover pequeñas cantidades de nuestras cuentas conjuntas, cantidades tan pequeñas que él no las notaría, a mi cuenta secreta. También recuperé documentos importantes, mi acta de nacimiento, mi pasaporte, documentos financieros. Los fotocopié y se los entregué a Paula para que los guardara. Y empecé a buscar un lugar donde vivir. Paula me ofreció quedarse con ella, pero Fernanda sugirió algo diferente. Necesitas independencia completa, dijo. Un espacio que sea totalmente tuyo, donde él no haya estado nunca, donde puedas comenzar a reconstruir tu identidad. Encontré un departamento pequeño en renta, un lugar modesto pero limpio en una zona segura. Lo aparté usando mi cuenta secreta, programando la mudanza para el día que finalmente me iría. Fase 3. La salida. Esta era la parte más delicada. Necesitaba irme cuando Marcos no estuviera, pero también necesitaba asegurarme de que cuando regresara encontraría los documentos legales que lo dejarían sin opciones. Fernanda preparó todo, una orden de restricción temporal basada en la evidencia de abuso psicológico, documentos de separación, una demanda de divorcio, todo listo para ser entregado el mismo día que yo desapareciera. Mientras tanto, en casa, yo seguía siendo la esposa perfecta. Cocinaba, limpiaba, sonreía, actuaba. Pero Marcos empezó a notar algo. No puedo decir exactamente qué. Tal vez algún cambio sutil en mi lenguaje corporal, tal vez alguna mirada que duró un segundo más de lo normal, pero empezó a hacer más preguntas. ¿Estás bien?, preguntaba, estudiándome. ¿Te ves diferente? Estoy bien, respondía, forzando una sonrisa, solo un poco cansada. Una noche desperté y lo encontré mirándome en la oscuridad, solo mirándome, con una expresión que no pude leer. ¿Qué pasa?, pregunté, mi corazón acelerándose. Nada, dijo después de un momento, solo pensaba en lo afortunado que soy de tenerte. Pero sus ojos decían otra cosa, decían, sospecho algo. Llamé a Fernanda al día siguiente. Creo que sabe, dije, o al menos sospecha. ¿Qué tan rápido puedes estar lista?, preguntó. 2 días, 3 máximo. Hazlo en 2, no te arriesgues. Aceleré todo. Paula y Adriana coordinaron con un servicio de mudanzas. Fernanda adelantó todos los documentos legales. El investigador privado entregó su reporte final. Elegimos un viernes. Marcos tenía una reunión importante en la ciudad que duraría todo el día. Saldría a las 7 de la mañana y no regresaría hasta las 7 de la noche. 12 horas. Tenía 12 horas para desmontar 17 años de vida compartida y desaparecer. El viernes amaneció claro y frío. Desperté antes del amanecer, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que Marcos lo escucharía. Él se levantó a las 6 como siempre. Yo preparé su desayuno como siempre. Café negro, 2 huevos revueltos, pan tostado. Le planché la camisa, le di un beso en la mejilla cuando salió. «Que tengas un buen día», dije. «Tú también, mi amor». Se detuvo en la puerta, me miró por un largo momento. «Te amo». Yo también mentí por última vez. Esperé 30 minutos después de que se fue, verificando por la ventana que su auto realmente se había ido, que no había regresado por algo olvidado, que realmente estaba sola. Entonces llamé a Paula. Es hora. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad frenética. Paula, Adriana y 3 amigos más llegaron con cajas y un camión de mudanzas. Trabajamos como un equipo militar. Solo llevé lo que era mío, mi ropa, mis pocos objetos personales, fotos de mi familia, los materiales de diseño que había guardado de mi vida anterior. No toqué nada de él, pero tomé algo más. Copias de todos los documentos financieros que pude encontrar, contratos, estados de cuenta, documentos de propiedades, todo lo que Fernanda pudiera necesitar para el caso legal. Elegimos un viernes. Marcos tenía una reunión importante en la ciudad que duraría todo el día. Saldría a las 7 de la mañana y no regresaría hasta las 7 de la noche.
12 horas. Tenía 12 horas para desmontar 17 años de vida compartida y desaparecer. El viernes amaneció claro y frío. Desperté antes del amanecer, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que Marcos lo escucharía. Él se levantó a las 6 como siempre. Yo preparé su desayuno como siempre. Café negro, 2 huevos revueltos, pan tostado. Le planché la camisa, le di un beso en la mejilla cuando salió. «Que tengas un buen día», dije. «Tú también, mi amor». Se detuvo en la puerta, me miró por un largo momento. «Te amo». Yo también, mentí por última vez. Esperé 30 minutos después de que se fue, verificando por la ventana que su auto realmente se había ido, que no había regresado por algo olvidado, que realmente estaba sola. Entonces llamé a Paula. Es hora. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad frenética. Paula, Adriana y 3 amigos más llegaron con cajas y un camión de mudanzas. Trabajamos como un equipo militar. Solo llevé lo que era mío, mi ropa, mis pocos objetos personales, fotos de mi familia, los materiales de diseño que había guardado de mi vida anterior. No toqué nada de él, pero tomé algo más. Copias de todos los documentos financieros que pude encontrar, contratos, estados de cuenta, documentos de propiedades, todo lo que Fernanda pudiera necesitar para el caso legal. A las 2 de la tarde, la casa estaba vacía de mi presencia, como si nunca hubiera vivido ahí. Dejé una nota en la mesa de la cocina, simple, directa. «Marcos, me fui. No me busques. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. No intentes contactarme. Gabriela». Al lado de la nota dejé copias de toda la evidencia que había recopilado de su teléfono. Quería que supiera que yo sabía, que su secreto ya no era secreto. Paula me llevó a mi nuevo departamento. Era pequeño, solo una habitación, una cocina integrada, un baño. Pero era mío. Las paredes eran blancas y limpias. Las ventanas dejaban entrar luz natural. Y lo más importante, Marcos nunca había estado ahí. «¿Estás bien?», preguntó Paula mientras desempacábamos las cajas. «No lo sé», admití. «Pregúntame en una semana». A las 5 de la tarde, el abogado de Fernanda fue a la casa, mi antigua casa, y esperó. Cuando Marcos llegó a las 7 y entró para encontrar el lugar vacío, el abogado estaba ahí con los documentos. Fernanda me llamó una hora después. «Está hecho». Le entregaron la orden de restricción y todos los documentos de divorcio. Su reacción fue interesante. «¿Qué hizo?» «Aparentemente leyó tu nota, luego leyó la evidencia que dejaste, luego se sentó en el piso y no dijo nada durante 20 minutos. El abogado dice que nunca había visto a alguien procesar algo así». Esa noche, sola en mi nuevo departamento, rodeada de cajas sin desempacar, finalmente me permití sentir. Y lloré. Lloré por los años perdidos, por la mujer que había sido y que él había tratado de borrar, por la confianza que nunca podría recuperar completamente, por el matrimonio que pensé que tenía, pero que nunca existió. Pero también sentí algo más, algo que no había sentido en casi 2 décadas: libertad. Los primeros días fueron los más difíciles, no porque extrañara a Marcos, nunca lo extrañé, sino porque de repente tenía que tomar todas las decisiones: qué comer, cuándo dormir, qué vestir, cosas simples que había entregado sin darme cuenta. Mi terapeuta, la doctora Isabel Campos, me explicó: «Has vivido tanto tiempo sin autonomía que ahora tu cerebro tiene que reaprender cómo ejercerla. Es normal sentirse abrumada». Marcos intentó contactarme, llamadas constantes que no contesté, mensajes de texto que bloqueé sin leer. Incluso apareció en el trabajo de Paula, buscándome. La orden de restricción lo detuvo, una llamada a la policía y una advertencia oficial. Si me contactaba de nuevo, iría a la cárcel. El proceso de divorcio fue largo y sucio. Su abogado trató de pintar la situación como un malentendido matrimonial. Trató de argumentar que yo era inestable, que había malinterpretado acciones inocentes. Pero Fernanda tenía la evidencia, el testimonio del psiquiatra forense, los registros del teléfono de Marcos, donde documentaba meticulosamente cada manipulación, las fotos invasivas, las grabaciones secretas. Presentamos una demanda no solo por divorcio, sino por daños y perjuicios, por abuso psicológico, por invasión de privacidad, por fraude,
porque resultó que Marcos había estado manejando nuestras finanzas de maneras que me perjudicaban a mí y lo beneficiaban a él. El investigador privado descubrió más, propiedades a su nombre que yo desconocía, cuentas bancarias secretas, inversiones que había hecho con dinero que supuestamente era nuestro. Durante 17 años, mientras yo creía que éramos socios iguales, él había estado construyendo un imperio financiero del que yo estaba excluida. El juicio fue público y mediático. Un periodista se enteró del caso. Ingeniero documenta años de abuso psicológico sistemático contra su esposa, y la historia se volvió viral. De repente, yo era la cara de algo más grande. Mujeres de todo el país empezaron a contactarme, compartiendo sus propias historias de manipulación y control. Algunas sutiles, otras flagrantes, pero todas con el mismo tema. Hombres que sistemáticamente demolían la realidad de sus parejas. Si esta historia te está tocando el corazón, escribe en los comentarios "Confío en mi realidad", porque necesito que sepas que tu percepción es válida, que no estás loca, que mereces ser creída. El veredicto llegó después de 8 meses. El juez, una mujer de unos 60 años con reputación de ser severa pero justa, leyó su decisión con voz firme. Este tribunal encuentra que el señor Marcos Estrada ejerció un patrón sistemático y premeditado de abuso psicológico contra su esposa durante la totalidad de su matrimonio. La evidencia presentada demuestra no solo la realidad de este abuso, sino su naturaleza calculada y maliciosa. Marcos fue condenado a pagar daños significativos, perdió la mayoría de los activos que había escondido, y su reputación quedó destruida. Su empresa sufrió. Los clientes no querían trabajar con alguien conocido públicamente como un abusador. Pero lo más importante para mí no fue la sentencia legal, fue lo que la jueza dijo al final. Señora Ruiz, este tribunal la ve, la cree y reconoce el valor extraordinario que requirió sobrevivir a lo que sobrevivió, documentarlo y luchar por justicia. Usted es un ejemplo de resiliencia. Esas palabras significaron más que cualquier cantidad de dinero. Han pasado 3 años desde que dejé esa casa, 3 años desde que recuperé mi vida. ¿He sanado completamente? No, probablemente nunca lo haga del todo. Hay días en que dudo de mi propia memoria por costumbre, días en que escucho una voz que suena como la de Marcos y mi cuerpo se tensa, días en que me sorprendo pidiendo permiso para cosas que no requieren permiso de nadie. Pero esos días son cada vez menos. Hoy tengo mi propio estudio de diseño gráfico. Es pequeño, solo yo y 2 empleados, pero es mío. Hago trabajo que me apasiona para clientes que respeto. Mi portafolio se ha reconstruido. Mis habilidades han regresado. Me reconecté con viejas amigas, con Lucero, a quien Marcos me había hecho alejar años atrás, con colegas de mi antigua agencia, con partes de mi vida que pensé que había perdido para siempre. Mi relación con mi familia es más fuerte que nunca. Paula y yo somos inseparables ahora. Adriana viene a mi departamento cada domingo para cocinar juntas. Mi madre, que sufrió tanto viéndome en esa relación, finalmente puede respirar tranquila. Tengo a mi hija de vuelta, me dijo llorando el día que finalizó el divorcio. Pensé que te había perdido. Yo también, admití, pero aquí estoy. ¿He salido con alguien más? No, todavía no estoy lista. Tal vez nunca lo esté. Y está bien. Aprendí que no necesito una pareja para ser completa, que puedo construir una vida plena, rica, significativa por mi cuenta. Pero también aprendí a confiar de nuevo. No en hombres románticos, todavía no, pero sí en mí misma, en mi juicio, en mi percepción de la realidad, en mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Doy charlas ahora, en escuelas, en organizaciones de mujeres, en cualquier lugar que me invite. Hablo sobre mi experiencia, sobre las señales de advertencia de abuso psicológico, sobre cómo el control no siempre grita, a veces susurra. Y cada vez que termino una charla,
mujeres y a veces hombres se me acercan con lágrimas en los ojos. Pensé que estaba loca, dicen. No lo estás, les respondo. Confía en ti misma. El caso con Marcos dejó precedente legal. Ahora, en nuestro estado, el abuso psicológico documentado es tomado tan seriamente como el físico. Otros sobrevivientes han usado mi caso como base para sus propias demandas. Marcos intentó contactarme una vez más, hace 6 meses. No directamente. Eso violaría la orden de restricción permanente. Pero a través de un conocido mutuo me mandó un mensaje. Quería hablar, quería explicar, quería disculparse. No respondí, porque no le debo nada, ni mi tiempo, ni mi perdón, ni mi atención. Algunas heridas no necesitan cerrarse con reconciliación. Algunas heridas sanan mejor con distancia. Si estás viendo esto y algo resuena contigo, si has dudado de tu propia memoria, si has sentido que te estás volviendo loca, si has defendido comportamientos que en el fondo sabes que están mal, quiero que escuches esto. Confía en ti misma. Tu realidad es válida. Tu percepción importa. Tus sentimientos son reales. El abuso no siempre deja moretones. A veces los moretones son en el alma, en la confianza, en el sentido de uno mismo. Pero esos moretones también pueden sanar. Estas son las señales de abuso psicológico que aprendí. Alguien que constantemente niega cosas que dijiste o hiciste. Alguien que te hace dudar de tu memoria sistemáticamente. Alguien que te aísla de familia y amigos. Alguien que controla aspectos de tu vida bajo el pretexto de cuidarte. Alguien que hace que te disculpes por cosas que no hiciste. Alguien que manipula tu realidad para mantener control. Si ves estas señales en tu relación o en la de alguien que amas, por favor busca ayuda. No esperes 17 años como yo. Escribe en los comentarios, mi realidad es válida, si esta historia te ha ayudado a ver algo que necesitabas ver. Quiero llenar esta sección de afirmaciones. Quiero que se convierta en un muro de validación para todos los que dudan de sí mismos. Suscríbete a este canal, porque aquí compartimos no solo historias de supervivencia, sino caminos hacia la sanación, porque nadie debería sentirse solo en la niebla de la manipulación. En la descripción del video hay recursos, líneas de ayuda para violencia doméstica, información sobre abuso psicológico, contactos de abogados especializados. Por favor, úsalos si los necesitas. Y recuerda esto, el hombre que controla tu realidad no te ama. El amor no manipula. El amor no te hace dudar de ti misma. El amor no documenta sus abusos como experimentos. Eres más fuerte de lo que crees, más sabia de lo que él te ha hecho creer, y mereces una vida donde tu realidad sea respetada. Mi nombre es Gabriela Ruiz, tengo 49 años, y finalmente, después de tantos años de vivir en la niebla de la manipulación, vivo en la claridad de mi propia verdad. Y tú también puedes. Con amor y solidaridad, Gabriela.